Señor Eno, bienvenido a ProAgro. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte ya arrancando un nuevo año. Buen día, siempre un gusto estar hablando con ustedes y realmente tenemos un año nuevo, 2023, con muy buenas perspectivas, que venga una mejor lluvias, como ya dijeron ustedes ahí, en minutos que la lluvia no llegó en general a al sector de la producción. Tenemos lluvias de 0 a 100 milímetros en diferentes regiones, en el cual que hay regiones que la última lluvia importante fue el 22 de noviembre de 2022. En estas partes la soja está re, re difícil, re muertas prácticamente, porque entonces vamos a tener este año situaciones de producción de 1.000 kilos a 3.000 y algo, dependiendo de la región donde agarró una mejor lluvia. Entonces va a ser una situación atípica de vuelta, diferente del año pasado, mejor que el año pasado, pero no lo que se esperaba cuando empezó en noviembre, octubre, noviembre, donde teníamos excelentes lluvias. Don Eno, ¿desde cuándo más o menos ustedes ya vienen soportando esta situación o la crítica situación dentro del complejo sojero? Sabemos evidentemente que la situación climática ha estado muy complicada ya desde el año 2019 por la presencia del fenómeno de la Niña y también esa inestabilidad que se ha estado dando en el cambio climático a nivel mundial. Antes teníamos bastante definido que la Niña iba a estar tanto tiempo y iba a ser de tal manera, el niño de tanto tiempo y de tal manera, pero es como que eso también fue cambiando y eso también fue impactando dentro de la producción, en este caso hablando de la producción sojera. Bueno, es importante recalcar que, volver a recordar que el clima es cíclico. Una situación muy similar a de ahora tuvimos en los años 76, 77, 78, donde también tuvimos secas extremas. Bien recuerdan ustedes que circuló en las redes sociales fotos de las cataratas de Iguazú casi secas. Entonces, esto son ciclos de clima que se repiten. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que ha pasado a 30, 40 años. Entonces, estamos de vuelta con el fenómeno La Niña, como dijiste. El fenómeno La Niña se está viendo para el final. Estamos llegando a una neutralidad. No hay la niña y tampoco el niño, pero una neutralidad y con algunos otros fenómenos que hacen con que vuelva la lluvia. Y entonces estamos con la expectativa que se va a normalizar el clima a partir del mediado del año 2023, que sería junio, julio, ya donde se va a estar estabilizando el clima. Según los reportes de lo que fue el ciclo que pasó en 76, 77, 78, donde tuvimos una similitud como esta. Entonces, nosotros tenemos duda que realmente hay un cambio climático, porque si el clima es cíclico, si nosotros nos reportamos a la historia, tuvimos secas extremas ya en 1902, 3, 4. Entonces, a más de un siglo tenemos esos fenómenos. Y volviendo a la realidad de ahora, eh, hay la expectativa que se venga más lluvias para que los cultivos que no fueron tan afectados tengan rindes buenos y los que fueron afectados que al momento que hagan la cosecha con lo que salga, que sea poco, pero el campo esté listo para entrar con el nuevo cultivo, que sea el maíz o la soja según la zafra safrinha. Entonces, como solemos decir siempre, el campo no para. Y para esto entonces estamos siempre expuestos. Y hablando un poco de lo que se habló del mercado de precio, eh, ustedes pusieron el precio Chicago $560. Entonces es importante siempre decir que el precio productor es menos. Hay que restar de esto un $35 por tonelada hoy, que es el costo. Entonces el precio productor hoy estaría por los 525, $530. Y el maíz también.
pusieron el precio ahí en la pantalla de $270 Chicago, 265, pero el precio productor está por $200, 270 menos. Es que acá en el Paraguay no se rige el precio del maíz por Chicago. Usan referencia, pero es la oferta y la demanda del grano es que rige el precio. Hoy tenemos un poco estabilizado el precio en $200 de tonelada del maíz por el mercado brasileño, que es el mayor consumidor del maíz que se produce en Paraguay. Hay un consumo interno de maíz, pero el gran flujo de granos se lleva a la exportación a Brasil. Y el trigo está con precio mayor de lo que Chicago está. Entonces, la misma cosa que el maíz. El trigo también, cuando hay menos granos, el precio sube. Solo para acotar un poco la referencia del precio. Entonces, siempre y cuando que se pone el precio en los medios, nunca pone el precio productor, solamente precio Chicago. Siempre sería interesante tener en consideración los costos y ver el precio final del productor. Claro. Interesante, don Neno, y agradecemos también, por supuesto, el valioso aporte. Sin duda alguna vamos a tenerlo también en cuenta, porque es muy importante lo que mencionás y es muy importante también los datos que acabas de aportar en cuanto a valores para el productor, ¿verdad? Que al fin de cuentas es el que hace todo el gran trabajo y siempre es el que recibe menos remuneración dentro de toda la cadena. Ahora bien, tocando y siguiendo con el punto climático, que también diste datos muy interesantes en cuanto a años anteriores dentro de la historia de toda la producción, ¿podemos llegar, don Eno, a cuantificar o a dimensionar también específicamente ya los daños o las pérdidas que dejó la situación del 2022 para nuestro país? Bueno, el 2022 sí hubo una merma considerable, que la zafra principal no llegó apenas a 3 millones de toneladas. Ahí se sumó la safrinha, que hubo un incremento de más de 1 millón de toneladas casi. Entonces fue lo que alzó un poco, pero hubo una merma considerable, hubo menos ingreso al país, menos impuesto, porque la cadena de la producción, al momento que no se movió, no hubo un movimiento de camiones, en general, que involucra toda la cadena de la producción. Entonces la economía del país quedó estancada, quedó parada por un lapso de tiempo. Al momento que empezó la cosecha de maíz y hubo mayor volumen de granos, volvió a moverse. Entonces, creo que la cadena en general de la producción año pasado fue fuertemente golpeada y a la vez la economía del país. Entonces, siempre solemos decir que uno de los pilares de la economía del país es el campo, el sector agrícola y también el sector ganadero. Entonces creo que vuelvo siempre a recalcar que los nuevos, el nuevo gobierno, el actual está por culminarse, el nuevos que van a estar siendo electos en abril, ellos tengan en cuenta crear un nuevo pilar de la economía, usar lo que tenemos en abundancia, que es energía eléctrica y mano de obra, industrializar el país. Yo creo que el camino es por ahí, que el campo va a seguir trabajando, va a seguir produciendo, pero es de gran importancia que el país se industrialice, y eso hay forma de hacerlo. Solo hay que tener gestión, interés político de hacerlo. Excelente, don Eno, realmente importantísimo. Aprovecho también, antes de despedirte, para hacerte otra consulta que también sin dudas impacta dentro de la producción y dentro de toda la cadena. ¿Cuál es la postura, cuál es tu opinión, ya sea personal o desde la APS, con esto que tiene relación al peaje impuesto por parte de Argentina, que ya se encuentra vigente a partir del 1 de enero pasado, una tarifa que supuestamente es para ciertos ajustes, para ciertas acciones dentro de cierto tramo del río,
pero que sin dudas va a estar perjudicando e impactando también dentro de lo que es toda esta cadena productiva. Bueno, creo que es un tema muy delicado de tocar, pero llama atención que Argentina es un gran comprador del grano de Paraguay y a la vez crean un cobro de un peaje para llevar el producto a la industria argentina. Entonces creo que hay que tener en cuenta que si no lleva el grano de Paraguay a Argentina, la industria también va a dejar de facturar. Creo que eso es un tema que hay que ver los tratados internacionales de uso hídrico para ver si merita un cobro de peaje. ¿En qué se basa esto? Creo que una carga más al productor, porque quien al final va a pagar eso somos nosotros los productores. Creo que es un trabajo de gestión, de trabajo político de los involucrados, de negociado para dejar de cobrar eso. Porque, como dije, el gran volumen de granos de soja que va por Argentina va a la industria argentina. Entonces, creo que sería interesante que se ponga en la mesa este cuestionamiento y decir por qué, porque se empiezan a crear muchas barreras, por ahí la soja va a otro lado, porque Paraguay tiene un puerto en Paranaguá, donde se puede llevar el grano y exportar también. Entonces, por ahí los que están creando la tarifa, el arancel de peaje en el río, no tendrán en cuenta que van a estar afectando directamente a la industria argentina también. Excelente. Don Eno, un placer haber conversado contigo. Gracias por el tiempo, gracias por aportar tu granito de arena informativo también aquí para el canal de la producción. Seguramente durante el año ya los compañeros van a estar haciendo el contacto correspondiente también nuevamente contigo. Ya te liberamos y nuevamente gracias por atendernos. Gracias a ustedes, siempre y cuando queden interesantes podemos estar hablando y yo voy a estar como presidente hasta abril, que ya voy por el segundo mandato y por el estatuto de la APS no puedo volver a ser presidente por el tercer periodo, pero hasta abril voy a estar frente al gremio y aún así, pasado abril voy a estar siempre con el gremio trabajando porque hay que dar seguimiento a los proyectos que empezamos.